Era un día opresivamente caluroso en la base militar donde me encontraba destacado. El sol golpeaba el pavimento con una intensidad implacable, y el aire estaba cargado con esa tensión que solo los soldados conocen, una mezcla de anticipación y ansiedad ante lo desconocido. Estaba en mi cuarto, revisando mi equipo por enésima vez, cuando el sargento Martínez irrumpió con su habitual falta de sutileza. «¿Rodríguez? Reunión en 5 minutos. Equípate». No necesitaba decir más. En cuestión de minutos, estaba caminando hacia la sala de reuniones, con el corazón latiendo fuertemente. El escuadrón ya estaba allí, un grupo de rostros endurecidos por innumerables misiones y peligros desconocidos. Cada uno era un experto en su campo, desde comunicaciones hasta demoliciones y medicina de combate. Nos respetábamos mutuamente, aunque rara vez hablábamos de ello. El comandante García, un hombre de mirada penetrante y palabras escasas, nos recibió. Sin rodeos, nos informó de nuestra misión: seríamos desplegados en una región remota del Amazonas. Algo, nos dijo, había caído del cielo, algo que no era de este mundo. Una aldea cercana al impacto había dejado de comunicarse, y los pocos informes que se habían recibido eran inquietantes. Nos miramos unos a otros, cada quien procesando la información a su manera. Caídas del cielo, aldeas aisladas, sonaba a ciencia ficción, pero nuestra experiencia nos había enseñado a esperar lo inesperado. Pregunté por más detalles, pero el comandante fue claro: no teníamos más información. Nuestra tarea era doble: investigar el objeto caído y restablecer el contacto con la aldea, o lo que quedara de ella. Mientras el avión nos llevaba hacia nuestro destino, el ambiente era sombrío. Las bromas y charlas habituales habían dado paso a un silencio reflexivo. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus pensamientos, tal vez preguntándose qué encontraríamos en esa selva densa y misteriosa. El aterrizaje fue abrupto, una maniobra rápida en una pista improvisada en medio de la selva. Al descender del avión, el aire húmedo y caliente nos golpeó como un muro. La vegetación era una masa verde y sofocante, un laberinto natural que ocultaba secretos y peligros. Nuestro primer objetivo era establecer un campamento base y un perímetro de seguridad. Mientras avanzábamos, la selva parecía observarnos, un testigo silencioso de nuestra intrusión. Los sonidos de la vida salvaje eran omnipresentes, un recordatorio constante de que éramos intrusos en un mundo que no comprendíamos del todo. Al acercarnos a la aldea, la sensación de peligro se intensificaba. Algo andaba mal, podíamos sentirlo en el aire, un presagio ominoso de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando nos encontramos con ellos por primera vez, las criaturas que alguna vez fueron humanos. Sus ojos mostraban una ferocidad inhumana, sus movimientos eran torpes, pero peligrosamente rápidos. El combate fue inevitable. Al caer la noche, estábamos atrincherados, con la selva a nuestra espalda y un enemigo desconocido acechando en la oscuridad. Miré a mis compañeros, cada uno lidiando con sus propios temores y dudas. No sabíamos lo que nos esperaba, pero una cosa era cierta: habíamos entrado en un mundo de pesadillas, y la única salida era a través de él. La noche en la selva era una cacofonía de sonidos desconocidos, un coro incesante de criaturas ocultas entre la espesura. Nos encontrábamos en una tensa vigilia, rodeados por la oscuridad impenetrable del Amazonas. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento traía consigo la amenaza de un peligro desconocido. En ese ambiente cargado de incertidumbre, aguardábamos el amanecer, el momento en que iniciaríamos nuestra marcha hacia la aldea. Al romper el alba, nos pusimos en movimiento. La humedad del ambiente se adhería a la piel como un manto pesado, y la vegetación parecía resistirse a cada paso que dábamos. Avanzábamos con cautela, conscientes de que cada metro ganado en esa selva era un pequeño triunfo contra un entorno hostil. Nuestra ruta nos llevó a través de densos matorrales y bajo gigantescos árboles que se alzaban como centinelas milenarios. La luz del sol apenas se filtraba a través del dosel, creando un juego de sombras que hacía difícil discernir lo real de lo imaginario. En ese laberinto verde, cada uno de nosotros estaba atento a cualquier señal de peligro. Fue cerca del mediodía cuando alcanzamos la periferia de la aldea. Desde la distancia, parecía desierta, una colección de chozas y construcciones dispersas que se mezclaban con el entorno natural.
Pero algo en el aire, una tensión casi palpable, nos decía que no estábamos solos. Al adentrarnos en la aldea, el silencio era absoluto. Las viviendas parecían abandonadas en precipitación, con pertenencias esparcidas y signos de lucha. Nos movíamos de casa en casa, buscando sobrevivientes o alguna pista sobre lo ocurrido. Fue entonces cuando nos encontramos con nuestro primer grupo de infectados. Emergieron de las sombras de una casa, con movimientos bruscos y erráticos. Sus rostros, una vez humanos, estaban deformados por una ira incomprensible. Sus ojos, inyectados en sangre, nos miraban con una hostilidad carente de razón. El enfrentamiento fue rápido pero intenso. Los infectados parecían impulsados por una fuerza incontrolable, atacando sin miedo ni precaución. Nosotros, entrenados y armados, respondimos con la precisión y la frialdad que la situación requería. Pero cada disparo, cada golpe, era un recordatorio de la tragedia humana que estábamos presenciando. Una vez que el área estaba asegurada, examinamos los cuerpos de los infectados. No mostraban signos de enfermedad visible, y no había nada en ellos que sugiriera algo paranormal. Parecían humanos en todos los sentidos, excepto en su comportamiento violento y deshumanizado. La realidad de nuestra misión se hacía cada vez más clara. Estábamos enfrentando una infección de origen desconocido, posiblemente extraterrestre, que transformaba a las personas en criaturas violentas y sin razón. Nuestra tarea no era solo investigar, era sobrevivir, si era posible, detener esta amenaza antes de que se extendiera más allá de esta aislada esquina del mundo. Al caer la tarde, nos reagrupamos para discutir nuestro siguiente paso. La situación era crítica, estábamos solos, aislados en una tierra desconocida, enfrentando un enemigo como ninguno que hubiéramos enfrentado antes. Pero estábamos decididos a cumplir nuestra misión, por peligrosa que ésta fuera. Esa noche, bajo el manto de estrellas que apenas se vislumbraba entre las ramas de los árboles, sabíamos que los días venideros pondrían a prueba nuestra valentía, nuestra habilidad, y sobre todo, nuestra voluntad de enfrentar lo desconocido. Tras nuestro primer enfrentamiento, nos encontrábamos en un estado de alerta constante. La noche había caído sobre la selva, envolviéndonos en una oscuridad casi tangible. Nos habíamos refugiado en una de las estructuras más sólidas de la aldea, una construcción de madera y piedra que parecía haber servido como lugar de reunión para los habitantes. Ahí, con la única iluminación de nuestras linternas y el ocasional destello de una bengala, comenzamos a analizar la situación. El sargento Martínez y yo extendimos uno de los cuerpos de los infectados sobre una mesa improvisada. Era esencial entender a nuestro enemigo si queríamos tener alguna posibilidad de éxito en esta misión. Con guantes gruesos y mascarillas, examinamos el cadáver con detalle. A primera vista, parecía un humano normal, salvo por las lesiones causadas en el combate. Pero al inspeccionar más de cerca, notamos sutiles anomalías. La piel tenía un tinte ligeramente azulado y las venas se marcaban de manera pronunciada, como si algo estuviera fluyendo a través de ellas a una velocidad y presión inusuales. El análisis médico del Dr. Álvarez no reveló signos de enfermedades comunes. No había rastros de bacterias o virus conocidos, ni indicios de intoxicación o envenenamiento. Todo apuntaba a una infección de origen desconocido, y su efecto en el cuerpo humano era aterradoramente eficiente. Los infectados parecían haber perdido toda razón, movidos únicamente por un impulso violento y primitivo. Mientras discutíamos nuestras observaciones, el comunicador de radio de la operadora López emitió un sonido estático antes de silenciarse completamente. Nuestro enlace con el exterior estaba muerto. La realidad de nuestra situación se hizo aún más palpable. Estábamos solos, sin posibilidad de pedir refuerzos o evacuación. La misión dependía enteramente de nosotros y de nuestra capacidad para adaptarnos y reaccionar ante lo desconocido. Decidimos establecer turnos de vigilancia durante la noche. Aunque agotados, sabíamos que el descanso era un lujo que no nos podíamos permitir. Mientras los demás intentaban descansar, yo tomaba el primer turno, sentado en la entrada de nuestra improvisada fortaleza, escuchando los sonidos de la selva. Cada crujido, cada susurro del viento, se convertía en una potencial amenaza. La tensión era palpable, un hilo fino que se tensaba cada vez más con el paso de las horas. Al amanecer,
con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ramas, nos reunimos para planificar nuestro siguiente movimiento. La decisión era clara, debíamos encontrar y destruir la fuente de esta infección antes de que se extendiera más allá de esta aldea aislada. Estaba claro que algo extraordinario y posiblemente extraterrestre había provocado esta catástrofe, y era nuestra responsabilidad detenerlo. Equipados y preparados para lo que pudiera venir, nos adentramos más profundamente en la selva. El aire estaba cargado con la humedad de la mañana y el aroma a tierra y vegetación. A cada paso, la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, un laberinto verde y vivo que ocultaba tanto maravillas como horrores. Nuestra marcha nos llevó a través de terrenos cada vez más difíciles, donde cada paso era una lucha contra la naturaleza misma. Pero estábamos determinados. Cada uno de nosotros llevaba la carga de la responsabilidad, la necesidad de poner fin a esta pesadilla antes de que se convirtiera en una catástrofe global. Y así, con la determinación grabada en nuestros rostros y la esperanza como única aliada, nos adentramos en lo desconocido, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para cumplir nuestra misión. La selva del Amazonas es un mundo en sí misma, un reino donde la naturaleza reina suprema con una belleza implacable y aterradora. Mientras nos adentrábamos más en su corazón, cada paso nos alejaba de la civilización y nos sumergía más profundamente en un territorio desconocido y hostil. Los árboles se alzaban como gigantes, sus copas formando un dosel tan espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol. La humedad era casi tangible, y el aire estaba lleno del constante zumbido de insectos y los llamados distantes de criaturas ocultas. Nuestro objetivo era claro, pero el camino estaba lleno de incertidumbre. Seguíamos un mapa rudimentario basado en imágenes satelitales, buscando cualquier indicio del objeto que había caído del cielo. Mientras avanzábamos, la comunicación entre nosotros era mínima, limitada a lo esencial. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, quizás reflexionando sobre la misión o recordando a seres queridos en lugares distantes. La tensión aumentaba con cada paso. No solo enfrentábamos la amenaza de los infectados, sino también los peligros inherentes de la selva misma. Serpientes venenosas, insectos portadores de enfermedades, y la posibilidad de perderse en un laberinto de verde eran riesgos constantes. De repente, nuestro explorador, el Cabo Reyes, se detuvo en seco. Con un gesto, nos indicó que nos agacháramos. Delante de nosotros, moviéndose entre los árboles, había un grupo de infectados. Su andar era errático, pero había algo en su comportamiento que sugería una especie de propósito o dirección. Mantuvimos la respiración, observando mientras pasaban. Su aspecto era desgarrador, humanos que habían sido despojados de su humanidad, ahora guiados por un impulso incomprensible. Una vez que estuvieron fuera de vista, continuamos nuestro avance con renovada cautela. El encuentro había sido un recordatorio sombrío de lo que enfrentábamos. Estas criaturas, alguna vez personas con familias y sueños, eran ahora meras sombras de lo que fueron. Finalmente, llegamos a un claro donde la vegetación había sido arrasada, dejando un paisaje desolado y quemado. En el centro, yacía el objeto de nuestra búsqueda, un artefacto metálico, parcialmente enterrado en la tierra, emanando una extraña luz y una sensación de peligro palpable. Era evidente que esto no era de nuestro mundo. Su superficie era lisa y de un color oscuro, casi absorbiendo la luz a su alrededor, y su forma era irregular, como si hubiera sido moldeado por fuerzas incomprensibles. Nos aproximamos con precaución, conscientes de que estábamos ante algo completamente desconocido. El sargento Martínez, con experiencia en demoliciones, comenzó a inspeccionar el objeto para determinar si podía ser desactivado o destruido. Mientras tanto, el resto de nosotros establecíamos un perímetro defensivo, sabiendo que la presencia del artefacto podía atraer a más infectados. En ese momento, en lo profundo de la selva amazónica, rodeados por un mundo antiguo y misterioso, nos enfrentábamos a un enigma de proporciones cósmicas. Este objeto, caído de las estrellas, había desatado una catástrofe en la Tierra, transformando a los hombres en monstruos. Y ahí estábamos nosotros, un pequeño grupo de soldados, como el último bastión de la humanidad, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para contener y eliminar esta amenaza extraterrestre. Mientras el sargento Martínez trabajaba, el resto de nosotros permanecíamos alerta, nuestros sentidos afinados al máximo, listos para enfrentar lo que viniera.
En ese instante, éramos más que soldados, éramos guardianes luchando no solo por nuestras vidas, sino también por la esperanza de detener una catástrofe que podría amenazar a todo el planeta. El amanecer nos encontró en un estado de alerta extrema, rodeando el misterioso objeto extraterrestre que se había convertido en el eje de nuestra misión. El sargento Martínez, con su experiencia en demoliciones, había estado trabajando toda la noche, intentando encontrar una manera de neutralizar o destruir el artefacto. Mientras tanto, el resto del equipo mantenía una vigilancia constante, sabiendo que en cualquier momento podríamos ser atacados por las criaturas infectadas. El artefacto era un enigma en sí mismo. Su superficie, de un negro profundo, parecía absorber la luz, y su estructura irregular desafiaba cualquier diseño conocido por la ingeniería humana. Emitía una leve vibración y un sonido casi imperceptible, que hacía que el cabello en la nuca se erizara. A pesar de su aparente inactividad, el aire a su alrededor parecía cargado de una energía inquietante. Martínez finalmente se alejó del objeto, sacudiendo la cabeza en señal de frustración. Según explicó, el artefacto estaba más allá de nuestra comprensión o capacidad para manipular. No había manera segura de desactivarlo o destruirlo sin correr el riesgo de desencadenar una reacción que no podíamos prever. Mientras debatíamos sobre qué hacer, el doctor Álvarez, nuestro médico, se acercó al artefacto con una curiosidad cautelosa. Llevaba un detector de radiación, que comenzó a emitir un pitido acelerado a medida que se acercaba al objeto. Nos señaló que el artefacto estaba emitiendo una forma de radiación desconocida, posiblemente la causa de la transformación de los habitantes de la aldea. Fue en ese momento, mientras procesábamos esta nueva información, cuando fuimos emboscados. Los infectados, atraídos quizás por nuestra presencia o por el artefacto mismo, surgieron de la espesura de la selva. La batalla que siguió fue caótica y brutal. Los infectados atacaban con una ferocidad animal, sin miedo ni preservación propia. Nosotros respondíamos con fuego controlado, pero cada disparo que dábamos, cada criatura que caía era un recordatorio de la tragedia humana que estábamos presenciando. En medio del combate, una idea surgió desesperada: si no podíamos destruir el artefacto, tal vez podríamos enterrarlo, sellarlo bajo la tierra y esperar que eso detuviera la propagación de la infección. Con una mezcla de esperanza y urgencia, comenzamos a ejecutar el plan. Mientras algunos de nosotros conteníamos a los infectados, otros comenzaron a usar explosivos para derrumbar los árboles y la tierra circundante, con el objetivo de sepultar el artefacto. La lucha se intensificó a medida que trabajábamos frenéticamente para llevar a cabo nuestro plan. Los infectados parecían interminables, surgiendo de todas direcciones, pero no podíamos permitirnos retroceder. Cada uno de nosotros sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que nuestras propias vidas. Finalmente, con un estruendo que resonó a través de la selva, logramos colapsar una sección del terreno, enterrando el artefacto bajo toneladas de tierra y vegetación. Exhaustos, pero con una sensación de logro, nos retiramos del área, esperando que nuestra acción hubiera detenido la propagación de la infección. Mientras nos alejábamos, una mezcla de emociones nos embargaba. Alivio, cansancio, y una tristeza profunda por aquellos que habíamos perdido y por los que se habían convertido en esas criaturas. La misión estaba lejos de terminar, pero en ese momento, habíamos logrado una pequeña victoria en una batalla mucho más grande y compleja. La esperanza, aunque frágil, permanecía con nosotros mientras nos adentrábamos de nuevo en la selva, listos para enfrentar los desafíos que aún nos esperaban. Después de enterrar el artefacto extraterrestre, nos dirigimos de regreso a la aldea con la esperanza de que nuestra acción hubiera detenido la propagación de la infección. La marcha de regreso fue tensa y silenciosa, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que habíamos experimentado y lo que aún podría estar por venir. Al acercarnos a la aldea, nos encontramos con una escena de desolación y horror. Las estructuras, una vez signos de la vida cotidiana de la aldea, estaban ahora en ruinas, destrozadas por la violencia de los infectados. La atmósfera estaba cargada con un olor fétido, una mezcla de muerte y descomposición. Las calles estaban desiertas, pero sabíamos que eso era engañoso. Los infectados estaban allí, escondidos en las sombras, esperando. Nuestra misión era clara: debíamos asegurarnos de que la infección había sido contenida y eliminar cualquier amenaza restante. Avanzamos con cautela,
revisando cada edificio y cada posible escondite. No tardamos en encontrarnos con los infectados. Emergieron en grupos, atacando con una ferocidad desesperada. Cada enfrentamiento era una lucha brutal por la supervivencia. A pesar de nuestra formación y armamento, los infectados nos superaban en número y tenacidad. La batalla se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un caos de gritos, disparos y cuerpos en movimiento. Nos vimos obligados a retroceder hacia una posición más defendible, una estructura de 2 pisos que ofrecía una visión más amplia de la aldea y puntos de disparo estratégicos. Los infectados nos seguían, incansables, movidos por una fuerza incomprensible. Una vez dentro del edificio, establecimos una defensa improvisada. Los infectados asaltaban la estructura, intentando abrirse paso a través de puertas y ventanas. Cada miembro del equipo luchaba con una determinación feroz, conscientes de que no había otra opción más que resistir. La batalla parecía interminable. Los infectados no mostraban signos de cansancio o dolor, mientras que nosotros empezábamos a sentir el peso del agotamiento y la disminución de nuestras municiones. En un momento de relativa calma, el sargento Martínez nos gritó por encima del ruido de la batalla, instándonos a mantener la posición y a conservar nuestras municiones para los ataques más intensos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la intensidad de los ataques disminuyó ligeramente. Nos turnábamos para vigilar y descansar, aunque el descanso era escaso y tenso. Cada uno de nosotros sabía que la noche traería nuevos desafíos, y que nuestra lucha estaba lejos de terminar. En esos momentos de quietud, mientras miraba a través de una ventana rota hacia la oscuridad que se cernía sobre la aldea, no podía evitar preguntarme sobre el origen de esta terrible infección. ¿Qué era ese artefacto que habíamos enterrado en lo profundo de la selva? ¿Habíamos logrado detener su influencia, o era solo el comienzo de una amenaza mayor? Estas preguntas giraban en mi cabeza, sin respuestas, mientras la noche caía sobre nosotros, trayendo consigo una nueva oleada de terror. La oscuridad de la noche se cernió sobre la aldea como un manto opresivo, intensificando la sensación de aislamiento y peligro. Nos encontrábamos atrincherados en el segundo piso de la estructura que habíamos elegido como nuestro bastión temporal. A pesar del cansancio que pesaba sobre nuestros cuerpos y mentes, la adrenalina y la determinación nos mantenían alerta. Los infectados no tardaron en reanudar su asalto. Con la caída de la noche, su agresividad parecía haber aumentado, como si la oscuridad les diera una fuerza adicional. Se lanzaban contra el edificio con una ferocidad implacable, tratando de derribar puertas y ventanas, escalando paredes con una destreza perturbadora. Nuestro pequeño refugio se convirtió en una fortaleza sitiada. Cada ventana y puerta era un punto de defensa crítico. Disparábamos en ráfagas controladas, intentando maximizar la eficacia de cada bala. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos inhumanos de los infectados y el crujir de la estructura bajo su constante presión. En un momento, un grupo de infectados logró abrir una brecha en una de las ventanas del primer piso. La lucha se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, brutal y desesperado. El sargento Martínez y yo nos abrimos camino hacia la brecha, luchando con todo lo que teníamos. Cada golpe que dábamos era vital. Cada infectado que caía nos daba unos segundos más de respiro. El resto del equipo se mantuvo firme, cubriendo nuestras espaldas y asegurando que no fuéramos rodeados. La unidad y el entrenamiento que habíamos recibido se mostraban en esos momentos críticos, a pesar del miedo y la fatiga, funcionábamos como una máquina bien aceitada, cada miembro desempeñando su papel con precisión. Con esfuerzo, logramos sellar nuevamente la ventana, pero sabíamos que era una solución temporal. Los infectados seguían ahí fuera, innumerables, incansables. La noche se convirtió en una prueba de resistencia, cada hora una lucha por mantener la posición y la esperanza. Durante esos momentos de asedio, los pensamientos de cada uno de nosotros se volvían hacia adentro. Recordábamos hogares y seres queridos, momentos de paz tan distantes ahora. En mi caso, pensaba en mi familia, en las risas y los abrazos que parecían pertenecer a otro mundo, un mundo que ahora estaba en peligro por esta amenaza desconocida e implacable. El amanecer nos encontró exhaustos pero vivos. Los infectados habían disminuido su asalto con las primeras luces del día, dándonos un respiro momentáneo.
Aprovechamos este tiempo para reagruparnos, revisar nuestras municiones y tratar nuestras heridas. El doctor Álvarez hizo lo que pudo con los suministros médicos que teníamos, pero era claro que no podíamos mantener este nivel de combate por mucho más tiempo. El sargento Martínez nos reunió para discutir nuestra situación. Estábamos atrapados, con suministros limitados y sin comunicación con el exterior. Nuestra única opción era intentar una retirada estratégica hacia un punto de extracción, con la esperanza de poder contactar a nuestros superiores y solicitar una evacuación. Con el plan trazado, nos preparamos para lo que sabíamos que sería una jornada peligrosa y posiblemente mortal. Pero estábamos decididos a luchar hasta el final, a hacer todo lo posible por sobrevivir y detener la amenaza que se cernía sobre nosotros, potencialmente, sobre el mundo entero. Así, con la luz del amanecer como nuestra aliada frágil, nos preparamos para salir de nuestro refugio y enfrentar lo desconocido una vez más. Con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de la densa vegetación, iniciamos nuestra retirada de la aldea asediada. El plan era claro pero arriesgado, debíamos abrirnos camino hacia el punto de extracción, situado en una zona más accesible para un eventual rescate. Sabíamos que los infectados aún merodeaban en las sombras de la selva, por lo que cada paso debía ser medido y cauteloso. El sargento Martínez, con su experiencia y liderazgo, tomó la delantera, guiándonos a través de lo que quedaba de la aldea. Las primeras luces del día revelaban el alcance del desastre, edificios en ruinas, restos de lo que una vez fue un lugar lleno de vida. El silencio era perturbador, roto solo por el sonido de nuestros pasos y el ocasional crujir de la estructura dañada bajo nuestros pies. A medida que nos alejábamos de la aldea, la densidad de la selva se hacía más evidente. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, creando un laberinto natural en el que cada sombra podía ocultar un peligro. Manteníamos una formación cerrada, con los especialistas en armamento pesado cubriendo los flancos y la retaguardia. Fue entonces cuando el cabo Reyes, nuestro explorador, señaló un movimiento en la vegetación. En un instante, nos encontramos rodeados por un grupo de infectados que surgieron de entre los árboles. La lucha que siguió fue frenética. Los infectados atacaban con una ferocidad que parecía intensificarse con la luz del día. Nos defendíamos como podíamos, conscientes de que cada bala gastada nos acercaba un paso más a nuestra posible aniquilación. En medio del caos, el sargento Martínez tomó una decisión desesperada. Ordenó el uso de los explosivos que llevábamos, no solo para repeler a los infectados, sino para crear una barrera de fuego que nos diera tiempo y espacio para escapar. Con una mezcla de miedo y determinación, colocamos rápidamente los explosivos en puntos estratégicos, creando un círculo alrededor de nuestra posición. La detonación fue ensordecedora. Una serie de explosiones sacudió el suelo, y en segundos, la selva alrededor de nosotros se convirtió en un anillo de fuego. Las llamas se elevaban hacia el cielo, devorando árboles y arbustos, creando una barrera entre nosotros y los infectados. El calor era insoportable, pero nos proporcionaba una oportunidad crucial para escapar. Avanzamos rápidamente, alejándonos del fuego que habíamos desatado. El humo llenaba el aire, dificultando la visión y la respiración, pero seguimos adelante, impulsados por la urgencia de nuestra situación. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el terreno difícil, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Mientras nos adentrábamos más en la selva, el fuego detrás de nosotros se convirtió en un rugido distante, un recordatorio constante del peligro que nos acechaba. La batalla en la aldea y el incendio en la selva habían sido pruebas extremas de nuestra resistencia y voluntad, pero aún enfrentábamos un largo camino hacia la seguridad. El sargento Martínez, manteniendo su compostura bajo una presión inimaginable, nos guiaba con una determinación férrea. Cada uno de nosotros, a pesar del miedo y la incertidumbre, seguíamos adelante, confiando en nuestra formación y en la esperanza de que podríamos sobrevivir a esta pesadilla y alertar al mundo sobre la amenaza que se cernía en lo profundo de la selva amazónica. La marcha a través de la selva era agotadora. El humo del incendio que habíamos dejado atrás se desvanecía lentamente, pero el peligro permanecía omnipresente. Nuestra ruta hacia el punto de extracción estaba plagada de obstáculos naturales y la constante amenaza de un nuevo ataque de los infectados. A medida que avanzábamos, el cansancio se hacía más evidente en cada uno de nosotros.
Las heridas y el agotamiento físico cobraban su precio, pero la necesidad de sobrevivir nos impulsaba a seguir adelante. El sargento Martínez, con su experiencia y liderazgo, nos mantenía enfocados y en movimiento, a pesar de las adversidades. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Sabíamos que no llegaríamos al punto de extracción antes del anochecer, lo que complicaba aún más nuestra situación. La oscuridad en la selva era un enemigo en sí mismo, y los infectados parecían más audaces y peligrosos bajo su manto. Decidimos establecer un campamento temporal para pasar la noche. Encontramos un área despejada, con una vista relativamente clara del entorno, lo que nos ofrecía alguna ventaja defensiva. Con rapidez, preparamos trampas y defensas improvisadas alrededor del perímetro. Cada uno de nosotros sabía que la noche sería larga y llena de peligros. Las primeras horas de la noche transcurrieron en una tensa calma. Los sonidos de la selva eran un constante recordatorio de que no estábamos solos. Cada crujido, cada susurro del viento traía consigo la posibilidad de un ataque. Nos turnábamos en la vigilancia, manteniendo los ojos y oídos atentos a cualquier señal de peligro. Fue en lo más profundo de la noche cuando los infectados atacaron. Emergieron de entre las sombras, silenciosos y letales. La primera señal de su aproximación fue el disparo de una de nuestras trampas. En un instante, todos estábamos en pie, armas en mano, listos para la lucha. Los infectados se abalanzaron sobre nosotros con una ferocidad desesperada. El combate era caótico y brutal. Cada bala, cada golpe era crucial. Nos movíamos con una coordinación nacida de la experiencia y la necesidad de sobrevivir. El sargento Martínez y yo luchábamos hombro con hombro, repeliendo cada oleada de ataque. En un momento crítico, uno de los infectados logró romper nuestro perímetro, creando una brecha por la que otros comenzaron a colarse. La situación se volvió aún más desesperada. Luchábamos no solo contra los infectados, sino también contra el agotamiento y el miedo. Con cada infectado que caía, sentíamos tanto alivio como una profunda tristeza. Eran, después de todo, víctimas de una tragedia incomprensible, personas que habían sido transformadas en monstruos por una fuerza más allá de nuestro entendimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, los ataques comenzaron a disminuir. Los infectados restantes se retiraron a la selva, dejándonos exhaustos, heridos, pero vivos. Nos reagrupamos, tratando nuestras heridas y reforzando nuestras defensas en preparación para lo que pudiera venir. Mientras el cielo comenzaba a clarear con las primeras luces del amanecer, nos miramos unos a otros, reconociendo la determinación y el coraje que cada uno había mostrado. A pesar del terror y la desesperación de la noche, habíamos sobrevivido. Con la luz del nuevo día, nos preparamos para continuar nuestro camino hacia el punto de extracción, sabiendo que aún enfrentábamos un largo y peligroso viaje. La lucha en la selva nos había demostrado nuestra fortaleza y nuestra vulnerabilidad. Mientras nos adentrábamos en la luz del amanecer, cada paso nos acercaba no solo a la seguridad, sino también a la comprensión de que lo que habíamos experimentado cambiaría nuestras vidas para siempre. El amanecer del día siguiente nos encontró en un estado de agotamiento extremo, pero con la determinación intacta. La noche había sido una prueba de fuego, una batalla desesperada por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de las adversidades, nos manteníamos firmes en nuestro objetivo, llegar al punto de extracción y alertar al mundo sobre la amenaza que se cernía en la selva amazónica. El sargento Martínez, con un semblante que reflejaba tanto el cansancio como la resolución, nos convocó para una rápida reunión. La situación era crítica, nuestras municiones y suministros médicos estaban peligrosamente bajos, y varios miembros del equipo estaban heridos, aunque ninguno de gravedad. La decisión fue unánime, debíamos continuar con la retirada, moviéndonos con la mayor rapidez y sigilo posible hacia el punto de extracción. La marcha a través de la selva se reanudó con una urgencia renovada. Cada paso que dábamos era una lucha contra el terreno difícil y nuestra propia fatiga. La vegetación densa parecía obstaculizarnos a cada momento, y el calor húmedo era sofocante. A pesar de esto, avanzábamos, impulsados por la esperanza de salir de esa pesadilla. Nuestro camino estaba plagado de peligros. En varias ocasiones, tuvimos que detenernos y ocultarnos,
mientras grupos de infectados pasaban cerca de nuestra posición. Estos encuentros eran un recordatorio constante del peligro que nos acechaba en cada sombra de la selva. A medida que avanzábamos, los efectos del cansancio se hacían cada vez más evidentes. Los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de agotamiento, tensión y la determinación de seguir adelante. Cada uno de nosotros sabía que no solo nuestras vidas estaban en juego, sino posiblemente las de muchas otras personas si la infección se extendía más allá de la selva. Después de horas de marcha, el cabo Reyes, quien lideraba nuestra formación, se detuvo abruptamente. Con una señal silenciosa, nos indicó que nos agacháramos. Delante de nosotros, cruzando nuestro camino, había un grupo numeroso de infectados. Era evidente que no podíamos enfrentarlos directamente con nuestras municiones mermadas. El sargento Martínez tomó rápidamente la decisión de rodearlos, lo que significaba adentrarnos aún más en la selva, tomando una ruta más larga y peligrosa hacia el punto de extracción. A pesar de la dificultad adicional que esto representaba, era nuestra única opción viable. La desviación nos llevó a través de un terreno aún más complicado. Cruzamos ríos de corriente rápida y trepamos colinas empinadas, cada paso un desafío a nuestra resistencia física y mental. El sonido de la vida salvaje nos acompañaba constantemente, un recordatorio de que estábamos en un territorio ajeno y hostil. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, comenzamos a acercarnos al punto de extracción. Sin embargo, con cada paso que nos acercábamos a la seguridad, la sensación de peligro parecía intensificarse. Sabíamos que los momentos finales de nuestra retirada serían posiblemente los más peligrosos. Al caer la tarde, exhaustos pero resueltos, llegamos a las coordenadas del punto de extracción. Era un claro en la selva, lo suficientemente grande para permitir el aterrizaje de un helicóptero. Con la esperanza de que pronto llegaría nuestra evacuación, establecimos un perímetro defensivo y nos preparamos para esperar. Sin embargo, mientras el sol se ponía y la oscuridad comenzaba a envolvernos una vez más, sabíamos que la noche traería nuevos desafíos. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, y cada uno de nosotros se enfrentaba a la incertidumbre y al miedo con la única certeza de que debíamos seguir luchando, por nosotros y por aquellos que no podían luchar. La espera en el punto de extracción se convirtió en un ejercicio de tensión y alerta. El claro en la selva, nuestro destino final, estaba bañado en las sombras crecientes del atardecer. A nuestro alrededor, la selva susurraba con los sonidos de la noche que caía, un coro inquietante que nos recordaba que no estábamos solos. El sargento Martínez, con su habitual serenidad bajo presión, organizó nuestra defensa. Cada uno de nosotros tomó una posición alrededor del perímetro, nuestros ojos escudriñando la oscuridad, nuestras armas listas. El cansancio de los últimos días pesaba sobre nosotros, pero la proximidad de la evacuación nos daba un renovado sentido de urgencia. La noche cayó completamente, y con ella, una sensación palpable de peligro. Los primeros signos de movimiento en la selva no tardaron en aparecer. Sombras furtivas, apenas perceptibles, se movían entre los árboles, rodeándonos lentamente. Los infectados estaban allí, acechando, esperando el momento para atacar. Nuestro primer contacto con el enemigo fue abrupto. Un grupo de infectados emergió de la oscuridad, lanzándose hacia nuestro perímetro con una velocidad aterradora. Respondimos al instante, nuestros disparos rasgando la noche. Cada bala tenía que contar, nuestras municiones eran escasas, y cada enfrentamiento nos acercaba más al límite de nuestras capacidades. La batalla se intensificó rápidamente. Los infectados atacaban en oleadas, cada una más agresiva que la anterior. Nos movíamos entre nuestras posiciones defensivas, cubriéndonos mutuamente, luchando con una desesperación calculada. El sonido de los disparos, los gritos de los infectados, y los gritos de mis compañeros heridos se mezclaban en un caos ensordecedor. En un momento crítico, cuando parecía que los infectados podrían sobrepasar nuestras defensas, una gran explosión iluminó el cielo. Un helicóptero de rescate había llegado, disparando contra los infectados desde el aire. La llegada del helicóptero fue un giro dramático, un rayo de esperanza en la oscuridad de la noche. Aprovechando la distracción y el apoyo desde el aire, nos reagrupamos y comenzamos a retroceder hacia el claro, luchando contra los infectados que intentaban bloquear nuestro camino.
Cada paso hacia el helicóptero era una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo y el enemigo implacable que nos perseguía. Finalmente, llegamos al helicóptero, que había aterrizado en una zona despejada del claro. Los pilotos nos instaron a subir rápidamente, mientras continuaban brindando cobertura contra los infectados. Uno a uno, subimos a bordo de la aeronave, nuestros cuerpos y mentes al límite de sus capacidades. El helicóptero despegó, dejando atrás la selva y los horrores que habíamos enfrentado. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana hacia el terreno oscuro debajo de nosotros, pensando en todo lo que habíamos vivido. La aldea, los infectados, el artefacto extraterrestre, todo parecía ahora un recuerdo lejano, un sueño febril del que apenas estábamos despertando. Pero la realidad era innegable. Habíamos enfrentado una amenaza inimaginable y habíamos sobrevivido. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo. Las vidas perdidas, los horrores que habíamos presenciado, y las cicatrices que llevaríamos nos recordarían siempre de esa misión en la selva, un capítulo oscuro y desesperado en nuestras vidas. Mientras el helicóptero nos llevaba hacia la seguridad, sabíamos que la lucha no había terminado. Teníamos que alertar al mundo, contar nuestra historia, asegurarnos de que las medidas necesarias se tomaran para prevenir una catástrofe mayor. Pero en ese momento, mientras la selva se perdía en la distancia, solo podíamos sentarnos en silencio, compartiendo una conexión silenciosa nacida de la experiencia compartida, sabiendo que lo que habíamos vivido nos uniría para siempre. El viaje de regreso a la base fue silencioso. El ruido constante del helicóptero no lograba ahogar el eco de las experiencias vividas en la selva. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus pensamientos, procesando los eventos recientes y las pérdidas que habíamos sufrido. Mirando por la ventana del helicóptero, las vastas extensiones de la selva amazónica se extendían debajo de nosotros, un tapiz verde e interminable. Era difícil creer que en algún lugar allí abajo, habíamos enfrentado horrores que desafiaban la comprensión humana. Pero las cicatrices físicas y emocionales que llevábamos eran testimonios ineludibles de la realidad. El sargento Martínez, sentado frente a mí, tenía la mirada perdida en el vacío. Las decisiones que había tenido que tomar pesaban sobre él. A pesar de su liderazgo y experiencia, las pérdidas eran insoportables. Cada soldado caído era alguien a quien él había prometido llevar de regreso a casa, una promesa que ahora yacía rota en la selva. El doctor Álvarez, por su parte, se ocupaba de los heridos, su rostro reflejando una mezcla de concentración y dolor. Había hecho todo lo posible por salvar a los que podía, pero algunos habían estado más allá de su ayuda. Cada vida perdida era un peso que llevaba en su conciencia, una sombra que lo acompañaría mucho después de que esta misión terminara. Entre nosotros, las conversaciones eran escasas y breves. Hablábamos de los que habíamos perdido, recordando sus nombres, sus rostros, y los momentos que compartimos. Cada recuerdo era un homenaje a su valentía y sacrificio, un intento de mantener viva su memoria. La pérdida más difícil para mí fue la del Cabo Reyes. Él había sido mi compañero desde el principio de nuestra carrera militar. Habíamos compartido innumerables misiones, risas y desafíos. Su pérdida se sentía como un vacío, un espacio que nunca podría ser llenado. Recordé nuestra última conversación, las bromas que intercambiamos para aliviar la tensión, sin saber que sería la última vez que escucharía su voz. Al aterrizar en la base, fuimos recibidos con una mezcla de alivio y solemnidad. Los superiores nos saludaron con respeto, conscientes del precio que habíamos pagado. Nos dirigimos hacia las instalaciones médicas, donde los heridos serían tratados y el resto de nosotros seríamos examinados. En los días siguientes, mientras nos recuperábamos físicamente, el verdadero alcance de nuestra experiencia comenzó a asentarse. Las sesiones de reuniones con los mandos y los psicólogos militares eran un intento de procesar lo que habíamos vivido. Pero había algo en nuestras experiencias que no se podía transmitir con palabras. Lo que vimos y enfrentamos en la selva era algo que solo aquellos que estuvieron allí podrían entender completamente. La noticia de la pérdida de nuestros compañeros se extendió por la base. Había un sentimiento de duelo colectivo, un reconocimiento del sacrificio que habían hecho. Se realizaron ceremonias en su honor, donde sus nombres fueron leídos en voz alta, cada uno seguido por un silencio respetuoso.
En esos momentos de recuerdo, sentí una profunda tristeza, pero también un sentido de responsabilidad. Teníamos que asegurarnos de que su sacrificio no fuera en vano. La historia de lo que sucedió en la selva tenía que ser contada, las lecciones aprendidas tenían que ser compartidas. Era nuestra obligación, la deuda que teníamos con aquellos que habían caído. A medida que los días pasaban y nos preparábamos para regresar a la vida civil, sabía que esta misión nos había cambiado para siempre. Llevábamos con nosotros no solo las cicatrices físicas, sino también las emocionales. Y aunque el mundo seguía adelante, para nosotros, aquellos que habíamos vivido y luchado en la selva amazónica, la vida nunca sería la misma. Nos habíamos enfrentado a las profundidades de la oscuridad y habíamos sobrevivido, pero a un costo que seguiríamos pagando por mucho tiempo. Los días siguientes a nuestro regreso a la base estuvieron llenos de reuniones, exámenes médicos y sesiones con psicólogos. A pesar de la atención y el cuidado que recibíamos, había una sensación palpable de que lo que habíamos experimentado en la selva era algo que no podíamos dejar atrás fácilmente. Las imágenes, los sonidos, los olores de la batalla y la pérdida se habían grabado profundamente en nuestras mentes. A medida que se acercaba el momento de nuestro retorno a la vida civil, la realidad de lo que habíamos enfrentado comenzaba a asentarse con mayor fuerza. Habíamos sobrevivido, sí, pero a un costo emocional y psicológico inmenso. Algunos de nosotros luchábamos con pesadillas recurrentes, otros con un sentimiento de desapego de la realidad cotidiana. Todos sentíamos el peso del secreto que nos habían obligado a guardar. El día de nuestra partida de la base llegó con un cielo nublado y una brisa fría. Nos vestimos con ropa civil, una sensación extraña después de tanto tiempo en uniforme. Nuestras armas y equipo habían sido entregados, ahora solo llevábamos con nosotros las bolsas que contenían nuestras pertenencias personales y los recuerdos de lo vivido. Nos reunimos en la pista de aterrizaje, donde un avión nos esperaba para llevarnos de regreso a casa. El sargento Martínez, con su habitual compostura, nos dirigió unas palabras. Habló de honor, de sacrificio y de la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la misma tristeza y el mismo cansancio que todos sentíamos. Subimos al avión en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Mientras la aeronave despegaba y la base se alejaba debajo de nosotros, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Estábamos dejando atrás un capítulo de nuestras vidas que nos había marcado para siempre, pero también nos dirigíamos hacia un futuro incierto, hacia un mundo que no sabía y no podía saber lo que habíamos enfrentado. Durante el vuelo, la mayoría de nosotros nos sumimos en un silencio reflexivo. Algunos intentaron dormir, otros miraban por la ventana, perdidos en sus pensamientos. Yo me encontré repasando una y otra vez los eventos en la selva, cada decisión tomada, cada momento de terror y cada acto de valentía de mis compañeros. Al aterrizar, nos despedimos con palabras breves pero significativas. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una hermandad forjada en las circunstancias más extremas. Sabíamos que, a pesar de que nuestros caminos ahora se separaban, la experiencia compartida nos mantendría unidos de alguna forma. Regresar a la vida civil fue un proceso desafiante. Encontrarme de nuevo en medio de la rutina diaria, rodeado de personas que no tenían idea de lo que había ocurrido en la selva, era surrealista. Me sentía como un extranjero en mi propia vida, desconectado de las preocupaciones y alegrías cotidianas. En las semanas siguientes, luché por adaptarme a la normalidad. Las pesadillas eran frecuentes, y a menudo me encontraba en estado de hipervigilancia, como si aún estuviera en la selva. Pero poco a poco, con el apoyo de amigos y familiares, y con la ayuda de terapia, comencé a encontrar mi camino de regreso. A pesar de todo, había momentos en que me encontraba mirando hacia la distancia, pensando en la selva, en los infectados, en el artefacto enterrado. Había momentos en que me preguntaba si habíamos hecho la diferencia, si el sacrificio había valido la pena. Estas preguntas, sin respuesta, se convirtieron en una parte permanente de mi ser, un recordatorio constante de la misión, de los que se habían perdido, y de la frágil línea que separa la civilización de la barbarie. La experiencia en la selva amazónica no solo había sido una lucha por la supervivencia, había sido un encuentro con lo desconocido. Un desafío a nuestra comprensión del mundo. Y aunque había regresado a casa, una parte de mí siempre permanecería allí,
en las sombras de aquellos árboles antiguos, en la memoria de aquellos que habíamos perdido y en el silencio de la historia que nunca podría ser contada. En las semanas siguientes a nuestro regreso, la normalidad de la vida civil se sentía cada vez más como una fachada. Detrás de las actividades cotidianas, las reuniones con amigos y las cenas familiares, había un vacío, un espacio ocupado por recuerdos y secretos que no podía compartir. El verdadero impacto de la misión se hizo más evidente cuando fui convocado a una serie de reuniones clasificadas en una instalación gubernamental secreta. El edificio era imponente, con una atmósfera de seriedad y secreto que se palpaba en el aire. Me sentía como si entrara en otro mundo, uno donde lo que habíamos experimentado en la selva era conocido y analizado en detalle. En una sala de reuniones austera, me encontré frente a frente con altos mandos militares y oficiales de inteligencia. Sus rostros eran severos, sus miradas intensas. Me hicieron sentar y comenzaron a interrogarme sobre cada detalle de la misión, cada encuentro con los infectados, cada decisión tomada. Sus preguntas eran precisas, buscando información sobre el artefacto extraterrestre, la naturaleza de la infección y las capacidades de los infectados. A medida que respondía, me di cuenta de que había mucho más en juego de lo que había imaginado. La preocupación en sus rostros era evidente, la posibilidad de que la infección se propagara más allá de la selva era una amenaza que tomaban muy en serio. Discutieron medidas de contención, estrategias de respuesta y la posibilidad de futuras operaciones en la zona. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando me informaron que debía mantener silencio absoluto sobre la misión. Alegaron razones de seguridad nacional, el riesgo de pánico público y la necesidad de mantener el control sobre la información. Me advirtieron que cualquier divulgación podría tener graves consecuencias, no solo para mí, sino también para mi familia y compañeros. Salí de esa reunión sintiéndome aún más aislado. La carga de lo que sabía, lo que había vivido y lo que ahora debía ocultar, era abrumadora. El mundo seguía su curso, ajeno a la amenaza que se ocultaba en la selva amazónica, y yo era parte de un silencio forzado que protegía esa ignorancia. En los días siguientes, traté de retomar mi vida, pero con una sensación constante de estar viviendo una mentira. Veía noticias sobre eventos mundiales, crisis políticas y desastres naturales, y no podía evitar preguntarme cuántas de esas historias ocultaban verdades más profundas y oscuras, cuántos otros como yo estaban ahí fuera, llevando a cuestas secretos que no podían compartir. La soledad de ese conocimiento era un peso difícil de llevar. Me encontré buscando a mis antiguos compañeros de equipo, anhelando la compañía de aquellos que podían entender lo que estaba pasando. Pero cada reunión estaba teñida de una tristeza no dicha, un reconocimiento de las cosas que no podíamos decir. A medida que pasaba el tiempo, el silencio se convirtió en una segunda naturaleza para mí. Aprendí a vivir con las preguntas sin respuesta, con el peso de las experiencias no compartidas. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que la verdad sobre lo que habíamos enfrentado debía ser conocida. Quizás, pensaba, llegaría el momento en que el mundo estaría listo para escuchar y entender. Hasta entonces, seguiría llevando la carga del silencio, un guardián solitario de una verdad oculta que esperaba su momento para ser revelada. Los meses pasaron desde mi regreso de la selva amazónica y las reuniones gubernamentales. La vida continuó con su rutina habitual, pero para mí, todo había cambiado. La ciudad donde vivía, con sus calles bulliciosas y su constante ajetreo, parecía ahora un mundo aparte, ajeno a las verdades que yo guardaba. Me encontré a menudo reflexionando sobre la misión, reviviendo los acontecimientos en mi mente. Las caras de mis compañeros caídos me visitaban en sueños, recordatorios vivos de lo que habíamos perdido. La lucha en la selva, el enfrentamiento con los infectados, y el misterioso artefacto extraterrestre eran imágenes que no podía borrar. Con el tiempo, la necesidad de compartir mi historia se volvió cada vez más fuerte. Sabía que estaba obligado al silencio, pero también sentía una responsabilidad hacia mis compañeros caídos y hacia la verdad. Decidí escribir nuestras experiencias, documentar todo lo que habíamos vivido y descubierto. No sabía si algún día estas palabras verían la luz, pero era una forma de asegurarme de que la historia no se perdiera en el olvido. Escribí sobre el descenso a la selva, el primer encuentro con los infectados, las batallas que luchamos, y el artefacto que descubrimos. Plasmé en palabras el miedo, el valor,
y la desesperación que habíamos sentido. Cada palabra era un tributo a la valentía de mis compañeros, un testimonio de lo que habíamos sacrificado. A medida que escribía, me di cuenta de que nuestra misión había dejado un legado más allá de lo evidente. Habíamos enfrentado lo desconocido, luchado contra una amenaza que pocos podían imaginar. Habíamos visto la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Estas lecciones, aunque nacidas en circunstancias extraordinarias, tenían ecos en la vida cotidiana. Me enseñaron a valorar cada momento, a enfrentar los desafíos con coraje, y a buscar siempre la verdad, incluso cuando está oculta. Con el manuscrito terminado, lo guardé en un lugar seguro. Era mi esperanza que, algún día, las circunstancias permitirían que estas palabras fueran leídas, que la historia de nuestra misión en la selva amazónica fuera conocida. Hasta entonces, era un guardián de esos recuerdos, un custodio de una verdad que esperaba su momento para ser revelada. La vida continuó, con sus altibajos, sus alegrías y sus penas. Pero siempre había una parte de mí que permanecía en la selva, con los ecos de lo que habíamos vivido resonando en mi mente. Aunque el mundo no conociera nuestra historia, nosotros la habíamos vivido. Habíamos enfrentado lo desconocido y sobrevivido para contarlo, aunque solo fuera en las páginas de un manuscrito oculto. Y así, con el paso del tiempo, me convertí en el narrador silencioso de una historia extraordinaria, un relato de valor, sacrificio y misterio en lo más profundo de la selva amazónica. Una historia que, aunque oculta, seguía viva en mi memoria y en mi corazón, un legado de una misión que había cambiado nuestras vidas para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.